Hola a todos, reemprendemos las jornadas. Iba a decir buenos días, no sé decir ya buenos días, buenas tardes, porque estamos al filo de las dos cosas. Vamos a retomar el hilo. Después de esta pausa café, que vemos que ha sido notablemente excitante y cafeínica. Para eso son las pausas café. Bueno, nuestra siguiente ponencia es una ponencia que lleva por título Sin educación no hay lectura. Nuestro ponente de hoy es Gregorio Luri. Él es doctor en filosofía, él es licenciado en ciencias de la educación, es pedagogo, pero cuando le he pedido cómo tenía que presentarlo, me ha dicho que tenía que presentarlo simplemente como maestro de escuela, porque me dice Gregorio que no puede pensar en un título más honorable que el de maestro de escuela. Gregorio, tu tiempo. Bueno, muy buenos días, comienzo inmediatamente. Muchas gracias y muy sinceras por la invitación. Muchas gracias a los buenos amigos que están presentes y muchas gracias especialmente a los desconocidos que espero que a partir de hoy dejen de serlo. Me siento un poco, si les soy sincero, como Almodóvar recibiendo el Oscar. Quiero decir muchas cosas y tengo el tiempo tasado. Y sin embargo, siento también un enorme alivio. Si, como dicen que decía Borges, publicamos para dejar de corregir, pues también siento el alivio de poder al fin hablar y dejar de corregir la conferencia que he estado preparando. Me limitaré, dado el tiempo y las condiciones, a apuntar 10 tesis sobre la educación y la lectura. Comienzo. Primera, no hemos nacido con una predisposición nativa a la lectura. No nacemos con una predisposición biológica a la lectura similar a la que tenemos con el habla. Por eso leer es una actividad compleja, sofisticada, difícil y muy poco natural. Nuestros cerebros están diseñados para el dominio del lenguaje oral, pero la lectura requiere el control del cuerpo, del aparato fonador, de la dirección de la mirada, de la postura, del ritmo, de los tiempos, de la atención y, sobre todo, de los conocimientos previos. No basta con aprender a coordinar grafemas y fonemas. Para animar a leer se necesita un maestro que conozca su oficio y para asentar la lectura un medio rico en conocimientos. Cuando hablo de lectura me refiero exclusivamente a la lectura en papel. Hoy sabemos ya que didácticamente no hay color. La lectura en papel es la lectura genuina. Cuando Negroponte advirtió en el 2010 que al libro de papel le quedaban 5 años de vida, no podía prever que pasados 5 años nadie se acordaría de Negroponte. El libro es un objeto que nació tecnológicamente perfecto, como la rueda. Es absurdo intentar innovar, buscar formas distintas que la circular para la rueda, la cuchara, la pelota o el bacalao al pil-pil. Segunda tesis, carecemos de una didáctica de la literatura. Disponemos de diferentes métodos para enseñar a leer y de criterios científicos para elegir entre ellos. Pero yo personalmente, al menos, no conozco en España una didáctica de la literatura que merezca este nombre. Es decir, una didáctica que abra caminos hacia la literatura a través de la literatura, porque el fast book engorda más que alimenta. La didáctica de la literatura ha de capacitar para escuchar la conversación entre las mentes más grandes. Creo que lo que hoy más frena el proceso o este proceso es el retorno evidente de la moralidad a la literatura infantil y juvenil. Esa literatura que tiene más prisa por cambiar que por comprender, es decir, que privilegia la libertad de palabra sobre la libertad de pensamiento. Tercero, es necesario hablar para leer bien. La primera condición para leer bien es hablar bien. Ahora piensen ustedes en el 30% de alumnos españoles que terminan su escolaridad con notables dificultades
para comprender un texto mínimamente complejo. Este porcentaje del 30% coincide con el tanto por ciento de la población que solo compra libros de texto. Estos alumnos llegan a la escuela con un déficit lingüístico grave, déficit que, por otra parte, la escuela, al menos hasta hoy de manera mayoritaria, no sabe cómo compensar. Por eso podemos predecir, y este creo que es el escándalo de nuestro sistema educativo, podemos predecir con bastante exactitud qué alumnos triunfarán o fracasarán al final de su escolaridad, simplemente teniendo en cuenta su competencia lectora a los 9 años, en tercero de primaria. El niño que crece sin libros presenta a los 15 años, que es el criterio de PISA, un retraso de año y medio en conocimientos con respecto al que crece con 100 libros en su casa, y de 2,2 años con respecto al que convive con más de 500 libros. Este último, de convivir con más de 500 libros, es el caso del 8% de la población española. No sorprende, pues, que las comunidades con peores resultados en PISA sean las que tienen menor porcentaje de lectores. La distancia entre las familias lectoras y no lectoras está creciendo. Hoy, y no era así en los años 70, los hijos de padres universitarios reciben un 50% más de atención lectora que el resto. El número de libros de casa, obviamente, es un índice no de la presencia del objeto libro, sino de la presencia de la lengua, que estarán de acuerdo conmigo que es la cultura en acto de una familia. Y especialmente la presencia de esa cultura en acto en la cotidianeidad del niño. Mientras unos niños crecen escuchando alrededor de 2.000 palabras por hora, otros apenas escuchan 600. A los 3 años, el primero ha oído, créanme, ha oído 30 millones más de palabras que el segundo. Es decir, al principio siempre es el verbo. Cuarta tesis, la lectura es una dialéctica. La lectura es, estrictamente hablando, una dialéctica, es decir, una relación lingüística entre partes y todos, entre letras y palabras, palabras y oraciones, oraciones y párrafos, párrafos y texto y biografía del lector. Comenzamos descifrando grafías que después agrupamos en palabras y oraciones hasta llegar al texto. Este ejercicio de agrupar lo diverso en unidades pertinentes al caso que ocupe es la operación espontánea de una inteligencia sana. Si nos proponen que aprendamos de memoria la siguiente secuencia de 6 letras, X, J, G, T, Y, R, haremos un esfuerzo, pero lo conseguiremos. Si elevamos la dificultad y nos proponen memorizar la secuencia de 12 letras siguiente, H, Y, S, I, D, H, W, G, D, X, B, U, nos vemos en un aprieto. A nuestra memoria de trabajo le cuesta retener el caos de tanta letra desordenada y sin sentido. Probemos ahora con una secuencia de 19 letras. D, E, S, C, O, N, S, I, D, E, R, A, D, A, M, E, N, T, E. ¿Qué ocurre? Que si la vemos escrita nos encontramos con una unidad de sentido desconsideradamente. Un elemento, no 19. Y por lo tanto, con ese elemento se puede operar fácilmente en la memoria de trabajo. Es más fácil recordar la frase «hay que regar los geranios de la terraza» que una secuencia aleatoria de 33 letras. El sentido es el procedimiento que ha hallado nuestra inteligencia para superar sus límites y reducir las pluralidades a unidades operatorias, con las que sea fácil trabajar en una capacidad, que es la memoria de trabajo, que es muy limitada para todos. Pasemos ahora al texto complejo. Voy a presentar un texto extraído de una revista de economía de difusión bastante general. Es el siguiente. El texto dice así. ¿Constituyen los tradicionales modelos macroeconométricos de ecuaciones simultáneas el instrumento apropiado para simular los efectos de reglas de política económica alternativa?
Si tenemos problemas de comprensión, no nos preocupemos porque ahora nos parece que nos lo va a explicar. Dice, en otras palabras, respiramos. Pregunta, ¿representa el enfoque estructural de la Coles Commission un método econométrico adecuado para evaluar los efectos asociados a regímenes alternativos de política económica? ¿Qué piensan ustedes? El Lego en Economía habrá comprendido que este texto trata de economía y poco más. Su comprensión topa con demasiados vacíos de significado, a los que llamaremos vacíos fácticos. Son palabras que no tienen nada real, ningún hecho comprensivo que soporte la estricta cadena fónica. Es decir, con palabras que no son unidades porque no las podemos subsumir con sentido en la unidad del párrafo. ¿Cuántos niños tienen que vérselas con textos ante los que se encuentran tan desvalidos intelectualmente como nosotros ante este? En todo texto escrito hay algo que el autor no considera necesario explicar y se lo ahorra al lector. Si utiliza la expresión ponerse las botas, confía en la capacidad del lector para encontrar el sentido por el contexto. Y si habla de sentarse en la mesa, dará por supuesto que el lector creará una unidad de significado con la ayuda del contexto que le permitirá saber a qué atenerse. Sí, a tomar la mesa como asiento, a sentarse frente a frente en una mesa para negociar o a sentarse en torno a una mesa para comer. El significado de una palabra depende de su capacidad para integrarse de manera coherente en diferentes unidades con sentido. Y eso, a su vez, se conoce por su uso. Recientemente me encontré en Bogotá con este titular en la primera página del diario Nuevo Siglo. Insisten en tate quieto a jíbaros. Me encontré de una manera muy similar a aquel letrero que había en un restaurante popular de Puebla que decía momias con opapas y chimichangas de Huitlacoche. Como mi calidad léxica es limitada, me resulta imposible hacerme con la unidad de sentido de estos textos. No tengo otro medio de aumentarla que leer y hablar. Pero para aprender a leer, necesito el contacto con adultos que me muestren tantos textos como sea posible y se presenten a sí mismos de manera verosímil como lectores asiduos. 5. Aprender a leer no es como aprender a andar en bici. A andar en bici se aprende de una vez y para siempre. Es un saber cómo. Pero aprender a leer es semejante a aprender a pintar. Para ambas cosas se necesitan conocimientos crecientes. Son un saber qué. Si queremos facilitarle a un niño la comprensión de textos complejos, debemos preocuparnos por evitarle el mayor número posible de vacíos fácticos y aligerar así la carga cognitiva de la comprensión. Ahora bien, si eliminamos completamente esos vacíos fácticos, le impedimos progresar en su comprensión lectora. Lo que se comprende íntegramente enseña poco en este sentido. Esta es la paradoja de la lectura que, si les parece bien, podemos bautizar como paradoja de Hemingway, pensando en aquello que decía Faulkner sobre Hemingway. Decía que era un autor que nunca escribió una palabra que pudiera obligar a un lector a usar un diccionario. Los vacíos fácticos no pueden ser superiores al 80% del texto si queremos comprender ese texto con la ayuda del contexto. Si lo superan, nos cuesta darles un sentido contextual. Es decir, el progreso lector de un niño es la didáctica de ese 20% que es manejable contextualmente. Si quieren, podemos decirlo de esta manera. Es el progreso de ese 20% que hace explícitos los contextos. Si el conocimiento es, indudablemente, un potenciador de la comprensión lectora, el progreso en la comprensión lectora es un potenciador del conocimiento. Sexta tesis. La velocidad lectora cuenta. La comprensión lectora requiere, pues, el conocimiento de hechos. La prensa deportiva es fácilmente comprensible para los deportistas y la económica para los economistas. Tanto es así que los niños con una pobre comprensión lectora pero aficionados al fútbol entienden mejor la crónica de un partido que los niños con buena comprensión lectora pero futbolísticamente ignorantes. Por esto aprender a leer no se acaba nunca. Es la tarea de una vida y requiere un trato permanente con todo tipo de textos. Si a cada frase nos encontramos con el tropiezo de un vacío fáctico, la velocidad lectora se resiente. Por eso podemos ver la velocidad lectora de un niño como un índice muy preciso
de la carga cognitiva, es decir, de la dificultad de comprensión que le supone un texto, y por lo mismo de su satisfacción lectora. Normalmente leemos en torno a 300 palabras por minuto. Cada vacío fáctico nos ralentiza y si la velocidad cae por debajo de las 200 palabras, la tensión en la memoria de trabajo aumenta y se hace más difícil la comprensión. Los recursos mentales que un lector con fluidez puede usar para inferir, formular hipótesis, especular y anticipar están ocupados en el lector acosado por su ignorancia por el laboroso proceso de construir unidades de sentido. Si la velocidad es inferior a 60 palabras por minuto, probablemente el lector no comprende lo que lee. La elusividad ha convertido el texto en un laberinto. Séptimo, la clave de todo son los 9 años. La importancia de la velocidad lectora se pone dramáticamente de manifiesto a los 9 años, es decir, en tercero de primaria, cuando los niños tienen que protagonizar una auténtica revolución intelectual en la que, por cierto, solemos pensar muy poco. Esa revolución consiste en pasar de aprender a leer a aprender leyendo. En ese momento, las diferencias de competencia lingüística dan lugar a ritmos lectores muy heterogéneos y, por lo tanto, a trayectorias educativas diferentes, porque cuanto mayor sea la competencia lingüística, con más facilidad crece y más conocimientos se adquieren en menos tiempo. Al aumentar la competencia lectora, se facilita también la escritora, que nos permite hacer más lúcidos y claros nuestros propios pensamientos. No sabemos muy bien lo que pensamos hasta que no nos lo explicamos, pero si nos lo explicamos por medio de la escritura, disponemos de nuestras ideas de forma inmediata, dando pleno sentido a aquellas palabras de San Agustín. Soy de los que escriben porque han hecho algún progreso leyendo y de los que progresan en su lectura porque han hecho algún progreso escribiendo. En resumen, nuestro fracaso escolar es básicamente un fracaso lingüístico. Octavo, el buen lector distingue entre la estructura profunda y la estructura superficial de un enunciado. La ironía no se capta si no se entiende que a veces lo que parece que se dice no es lo que se dice. Recordemos la expresión ponerse las botas. Esto es cierto contando chistes y resolviendo problemas de matemáticas. En ambos casos hay que ser capaz de inferir lo no dicho a partir de lo explícitamente dicho. Por ejemplo, si invité a 5 amigos a ir a acampar y 2 no vinieron, somos 4 los que hemos ido a acampar. Si tengo 2 monedas que suman 1,50 euros y digo que una de ellas no es 1 euro, no estoy negando que la otra pueda serlo. Estoy convencido, y además cada vez más convencido, de que buena parte de la ansiedad matemática de nuestros jóvenes, que es la causa fundamental de su fracaso en las áreas de ciencias y explícitamente de matemáticas, lo que pone de manifiesto es precisamente sus dificultades lingüísticas para diferenciar la estructura profunda de la superficial. Pondré unos ejemplos y me van a entender enseguida. Si les planteo este problema, estoy viendo una película que dura 1 hora y media. ¿Cuánto tiempo durará si la vemos 5 personas? Me van a decir que el problema es tan fácil, tan elemental, que es absurdo que se lo plantee. La respuesta es obvia, evidente. Ahora bien, si les digo, un barco sale de Barcelona a Mallorca a tantos nudos por hora y tarda tanto tiempo, ¿cuánto tiempo tardarán si salen 5 barcos a la vez a la misma velocidad? Ya la cosa se complica, ya es el mismo problema. La estructura superficial y la estructura profunda, la relación ha cambiado, pero el problema es el mismo. Y si les digo que un obrero tarda X tiempo en construir tantos metros cuadrados de una pared, ¿cuánto tardarán X obreros en construir tantos metros cuadrados si trabajan al mismo ritmo? La estructura superficial parece similar a la de los 2 anteriores y, sin embargo, la estructura profunda es muy distinta. Eso es la ironía. Eso es la ironía, la captación de la relación entre lo explícito, lo que parece dicho y lo que realmente se dice. Noveno, si quieres saber qué quieren leer los adolescentes, obsérvelos de cerca. Un 70% de niños de primaria lee con frecuencia, pero el porcentaje cae
según sus propias confesiones, hasta el torno al 44% entre los 15 y los 18 años, según sus propias confesiones, que al menos estadísticamente yo tengo la sospecha que miden más el grado de narcisismo de nuestros lectores que su lectura real, pero esta es otra cuestión. En todo caso, lo importante es, este descenso es mucho más pronunciado en los chicos y vuelvo a poner de manifiesto que la ausencia de una didáctica de la literatura. Y sin embargo, todos, también los adolescentes, a todos nos gustan las historias. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a dónde acuden esos adolescentes en busca de historias interesantes? No es difícil hallar la respuesta, pero hay que buscarla sin los prejuicios de la corrección política. Los adolescentes buscan protagonistas que eran exactamente los que buscábamos nosotros, protagonistas con los que se puedan identificar espontáneamente, no con los que creamos que se deben identificar moralmente. Las evaluaciones internacionales alertan sobre el descenso de la competencia lectora de los jóvenes europeos, especialmente, insisto, entre los chicos, a pesar de que esta situación coincide con la peculiaridad de que son nuestros jóvenes la primera generación de la historia que consumen más textos escritos por sus contemporáneos que por los adultos, a pesar de, o quizás por. La adolescencia, convertida en un fenómeno muy peculiar, que es nuevo, así como el fenómeno biológico de la adolescencia lo encontramos en los diálogos de Platón, el fenómeno cultural de la adolescencia, es decir, la conversión de la adolescencia en un grupo cultural específico, es un fenómeno nuevo que aparece, lo encuentra Coleman en los Estados Unidos a principios de los años 60. Pues bien, la adolescencia convertida en cultura adolescente parece vivir un proceso acelerado de independencia del mundo y de la cultura adulta. Si hemos de convencer a los adolescentes de la conveniencia de elegir la lectura, solo tenemos un medio: permitirles descubrir sus ventajas. Para ello, quizás debiéramos comenzar preguntándonos qué buscábamos nosotros en los libros cuando éramos adolescentes. Buscábamos, creo yo, un suplemento de vida, buenas tramas y personajes con carácter. Buscábamos la vivencia de que de te fabula narratur, unos personajes que nos acompañaran cuando el libro ya había sido cerrado y cuyas voces resonaran en nuestra propia vida. Buscábamos afirmar algo de nosotros mismos que solo encontrábamos entre las páginas de un buen libro. Décimo y última tesis: aprender a leer es aprender a escuchar. Estamos verdaderamente aprendiendo a leer cuando nos encontramos en disposición de participar como oyentes activos en la gran conversación, que es el diálogo continuamente renovado que mantienen entre sí los grandes autores de la cultura occidental. Caracterizaré a estos grandes autores por los siguientes rasgos. Primero, la admiración hacia ellos se mantiene viva. Aunque varíen las razones para admirarlos, nunca se dejan tratar de tú. Segundo, no tememos que nos decepcionen, sino decepcionarlos. Tercero, si se vuelven difíciles, podemos estar seguros que la culpa no es suya. Cuarto, ninguno de ellos ni ninguna de sus obras ha sido preservada de la crítica. No hay libros intocables en la cultura europea, en la cultura occidental. Lo sagrado en nuestra cultura ha sido precisamente la crítica de lo sagrado en todas sus formas. Pensemos en Platón haciendo del diálogo la forma propia de la filosofía, en Cicerón, en los autores medievales que cuando mencionan un antiguo parece que se acaban de encontrar con él en la plaza del mercado, en San Isidoro de Sevilla, que nos dice que a través de las letras nos hablan los que ya no están entre nosotros, en Petrarca, que nos anima a agradecer a los antepasados el privilegio de las letras y a educar a nuestros descendientes en este agradecimiento, en el Ulises de Joyce, en una Odisea de Daniel Mendelssohn. El mal educado es aquel que, como decía Pérez de Oliva, no está facultado para hablar con los ausentes y para escuchar ahora, seguía él, para escuchar ahora a los sabios antepasados las cosas que dijeron. Las letras, continúa, nos mantienen la memoria, nos guardan las ciencias y, lo que es más admirable, nos extienden la vida a largos siglos, pues por ellas conocemos todos los tiempos pasados, los cuales vivir no es sino sentirlos. Son bien conocidas las palabras que Juan de Salisbury dedica a su maestro en su Metaglogicón de 1159. Dice:
Decía Bernardo de Chartres, su maestro, que somos como enanos a hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista, ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque su gran altura nos eleva. El origen de esta imagen se encuentra en el mito griego del gigante Orión, que era ciego y llevaba sobre sus hombros como un lazarillo a Cedalión. Nosotros somos lazarillos de los grandes. Sin nuestros ojos no ven en el presente y no se me ocurre un oficio más digno. El hijo de unos amigos de 8 años rompió a llorar cuando su profesor de piano le corrigió en un pasaje. ¿Pero por qué lloras?, le preguntó el profesor. No me gusta cómo me hablas, le contestó el niño. ¿Quién va a defender sino a Mozart de lo que haces?, le replicó el profesor. Y ustedes ya me entienden lo que quiero decir. Hay hoy muchos jóvenes en Europa que consideran la tradición occidental menos propia que la de sus países de origen, recordándonos así que, como advertía René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Por este motivo, allá donde puedo, cuento la siguiente historia. Permítanme. Sucedió en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Armada norteamericana, urgida por los acontecimientos, decidió ocupar los edificios del St. John's College de Annapolis, en Maryland, para ampliar sus instalaciones. De llevarse a cabo este proyecto, sería imposible la actividad universitaria en un momento en el que el St. John's pretendía poner en marcha un ambicioso plan de estudios centrado en los grandes libros de la humanidad, es decir, en la gran conversación. De acuerdo con este plan, todos los alumnos leerían en su lengua original a Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Maquiavelo, Cervantes, etc. Como último recurso, el rector de St. John's envió al profesor que había diseñado el plan a Washington a entrevistarse con James Forrestal, que era el secretario de la Armada. Este lo recibió de una manera intimidatoria. Tiene exactamente usted 1 minuto para decirme por qué no deberíamos utilizar sus edificios para ayudar a la Academia Naval en tiempos de guerra. El profesor sacó la pipa y la petaca, atacó el tabaco en la cazoleta y la encendió. Dio una calada, comprobó que tiraba bien. Habían transcurrido 55 segundos. Puso la mano en el pomo de la puerta y contestó: porque sin lo que el St. John's intenta hacer, ahora este país no estaría luchando contra los nazis. Este profesor era Jacob Klein. Impresionó tanto a Forrestal que decidió cambiar los planes y buscar otras instalaciones. Cada vez que cuento esta anécdota pienso en lo que, según el factotum de Pisa, Andreas Schleicher nos dice sobre España. Son palabras terribles, pero que no hay que ocultar. España, dice, aparece mejor posicionada en los rankings internacionales cuando se considera la proporción de jóvenes que tienen titulación universitaria que cuando se evalúa su nivel de comprensión lectora. No deja de ser paradójico. Más de 1/3 de los graduados universitarios españoles no supera el nivel 2 en la prueba de comprensión lectora. Por tanto, no están suficientemente preparados para lo que sus puestos de trabajo exigen. Aprender a leer, y este es mi resumen de todo lo dicho, es aprender a leer rápido en la escuela para estar en condiciones de practicar la lectura lenta en la universidad. Esa lectura rumiante que Nietzsche ensalza en el luminoso prólogo de Aurora, sin saber posiblemente que está recogiendo una imagen que se origina en el libro de las maravillas de Ramon Llull. Va por usted. Dice lo siguiente: una vegada es va esdevenir que un filòsof, quan hagué estudiat, anar a distreure's a fora de la ciutat i va veure un bou que menjava molt de temps en un camp de blat. Quan el bou estigué tip, va sortir del camp de blat i va entrar al desert. I va jeure a prop d'un arbre i va remugar i mastegar allò que havia collit al camp de blat. Aquell filòsof va retornar a la ciutat i, per l'exemple que hagués après del bou, va pujar-se'n a una alta muntanya amb tots els seus llibres i en aquella muntanya es va estar molt de temps recordant allò que havia après y va a trobar nuevas ciencias. Acabo. Decía el comediógrafo Antífanes, según cuenta Plutarco, uno de los grandes educadores europeos, que en cierta ciudad las palabras se helaban por el frío inmediatamente después de ser dichas y después, desheladas, la gente oía en verano las cosas de las que habían hablado en invierno.
Asimismo, añadía que muchos se dan cuenta con trabajo, mucho tiempo después, cuando ya son ancianos, de lo que significaban las palabras que decía Platón cuando aún eran jóvenes. Me quedo con esta imagen refrescante que aquí tampoco hace falta explicar, porque todos tenemos edad para saber que leer es sembrar el alma de palabras y que leer el mundo es, como decía el añorado Lluís Duc, empalabrarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gregorio Estrufado. Oye, nos queda tiempo para un minuto para una pregunta rápida. Soy lectora, escritora, editora, tengo más de 1000 libros en casa. Mis hijos de 22 y 18 años no leen ni que los mates. ¿Con educación hay lectura? Pues eso lo que significa es algo magnífico, como nos enseñan los libros, que el ser humano no es programable. Y eso lo aprendemos en los libros. Es decir, hay un dicho en mi tierra navarra que decía, en cada culecada sale un pollo zaratán. Que quiere decir, pues eso. Pues efectivamente, eso lo hemos aprendido gracias a los grandes libros. Sus hijos quizás no lean, pero ella podía entenderlos y es todo eso, porque los libros nos lo muestran continuamente. ¿Cómo comienzan los diálogos de Platón, sino preguntándose Sócrates cómo puede ser que Pericles tenga los hijos que tiene? E insinuando Platón, ¿cómo puede ser que Sócrates tenga los hijos que tiene? Bueno, en cualquier caso, la vida da muchas vueltas y tal vez estos chavales que ahora con 22 y 18 no leen, quién sabe si más adelante vuelvan a la lectura. Hay algo que a veces nos cuesta decir por un cierto pudor, pero la lectura tiene algo de virus. Y lo que tenemos que ver es que cuando encontramos a nuestro niño infectado de este virus, pues fomentarle todo lo posible, todas las condiciones para que el virus crezca. En el otro caso, en las personas que parecen que están vacunadas nativamente contra el virus, lo que hay que decir es que precisamente también porque el ser humano no es programable, nunca estamos seguros cuando nos van a dar un cambio. Y tenemos grandes lectores que descubren la lectura pues a los 30 años o más tarde. Bueno, pero lo que no quita para que, digamos, en los grandes números nos muestran unas constantes. Es decir, que para aprender a leer, cuanto mayor sea nuestro vocabulario, más facilidad vamos a tener. Por lo tanto, si fomentamos ese vocabulario, aunque no sean grandes lectores, ya tienen hecha la mitad del camino. Estupendo, Gregorio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros.